nos vamos a exteriores, ¿así es? Sí, vamos a tomar contacto ahora junto a Gabriela Arias para hablar de un tema que lo decimos siempre, es igual de importante que el coronavirus en nuestra provincia. Hoy en Tucumán con más de 1000 casos confirmados ya, personas que han contraído dengue. Gaby, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Guillermina, y es así. Yo les quiero mostrar esto que tengo aquí en mis manos, que ustedes los van a poder ver en imágenes. Son larvas de Aedes aegypti, que es el que produce esta enfermedad del dengue. Ustedes la pueden observar. Así comienza el ciclo. Bueno, primero el huevo y después así comienza el ciclo. Y es sobre esto que vamos a hablar entonces en este móvil en vivo, porque estamos con un especialista, podemos decir, quien es Gustavo Molina, quien nos va a contar cómo es todo el ciclo del mosquito, cuántos nos va a explicar. Le vamos a dar la bienvenida a este móvil en vivo para América Tucumán Noticias. Gracias, Gustavo, por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Si tenemos que contar, ¿cuántos son los tipos de mosquitos que se encuentran en la provincia de Tucumán? Bien, las especies de mosquitos que están descritas para la provincia de Tucumán son alrededor de 60 especies, pero no todas están ambientadas o adaptadas al ambiente urbano o al ambiente periurbano. Solamente unas 20 especies son las que están interactuando constantemente con nosotros, dentro de las cuales se encuentra el mosquito Aedes aegypti. Si tenemos que hablar cuáles son los ciclos que pasa este mosquito, cuál es el clima que ellos prefieren y cuál es el horario en donde suelen picar. Bien, este mosquito es originario aunque no parezca originario de África, ha entrado, por supuesto, hace muchísimo tiempo, ha venido en barcos al principio y se ha empezado a proliferar en toda América, justamente cría en climas tropicales, subtropicales, templados, y la mejor temperatura, la temperatura óptima para que se desarrolle el ciclo es entre los 23 grados centígrados y 28 grados centígrados, ¿sí? Eso es la mejor temperatura para ellos. El ciclo de vida de los mosquitos consiste en una etapa de adulto y en una etapa de estados inmaduros o juveniles, que son el huevo, las larvas y otro estado que se llama pupa, que es similar al capullo de las mariposas, por ejemplo, ¿sí? Para que se entienda. Los estados inmaduros son los que crían en agua, y bueno, y después sale el adulto, que es alado. Y a diferencia de otros mosquitos, el mosquito Aedes aegypti está adaptado a ambientes artificiales para poner los huevos, ¿sí? Y con muy poca cantidad de agua. A diferencia de lo que la gente piensa, que pueden criar en lagunas o en piletas con gran profundidad, no es así, sino principalmente cría en ambientes artificiales con muy poca cantidad de agua, como botellas, como macetas, como tarros, juguetes viejos en desuso que han quedado a la intemperie y se han llenado de agua, en partes mecánicas o motores o autos viejos, ¿sí? En tarros, en cubiertas en desuso, inclusive en los tanques de agua que están en el techo y que a lo mejor se ha roto la tapa, pueden contener ahí también larvas. Desde estudio, Cecilio y Guillermina los están escuchando, Gustavo, ahí él también los está escuchando, chicos, para hacerle a ustedes algunas consultas. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches, gracias por recibirnos. Y bueno, básicamente mi consulta iba a esto que mencionaba recién, dónde se origina. Es un mosquito que habita principalmente en los hogares y por ahí hay mucho desconocimiento de la gente que cree que al haber una pileta sucia es un foco de dengue, ¿no? Mucha gente nos manda este reclamo y por ahí desconoce que esto quizás no es tan así. Sí, buenas noches. Este mosquito, como dije, necesita muy poca cantidad de agua. Yo he colectado larvas de Aedes aegypti en una tapita de gaseosa que se había llenado con agua de lluvia. O sea, con eso le da la idea de que se necesita muy poca cantidad de agua. Generalmente, cuando tenemos profundidad de más de 1 metro, ya es muy difícil encontrarlo, ¿sí? Y generalmente el agua no tiene que ser tampoco muy podrida o muy sucia, ¿sí? Generalmente más cristalina. De hecho, en agua de canilla, que se deja 2 días, si se la ponen en macetas, se pone, por ejemplo, agua para poner las plantas y se ha dejado 2 o 3 días, ya queda apta para que el mosquito pueda poner ahí
los huevos. El agua exactamente, los bebederos de los animales, también poner ahí. Algo muy particular también, en la corredera de las ventanas o de las puertas corredizas, cuando llueve, el agua choca y cae, escurre y después queda justamente en la corredera, bueno, hasta ahí se pueden criar. O sea, hay que buscar bien en nuestros hogares, bien en nuestra casa, porque es un mosquito que está muy adaptado al ambiente urbano y periurbano. No solo en grandes extensiones, parquizadas, sino más bien a donde hay casas, y yo sé que voy a tener ahí los recipientes para poner los huevos. Licenciado, ¿de qué depende que la picadura de este mosquito sea mortal o no? Bueno, no todos los mosquitos están infectados con el virus del dengue, ¿sí? Todo comienza cuando una persona está infectada con este virus. Un mosquito, como no pica una sola vez, tiene que hacer varias ingestas de sangre. Este mosquito puede picar a una persona enferma, después pica a una persona sana y de esa manera transmite el virus. Es lo que se llama un vector. Y existe la posibilidad de que, como hay 4 cepas distintas de virus, no todas las personas responden de la misma manera a cada cepa. En algunos casos se puede desencadenar la enfermedad de dengue clásico, que puede ser con síntomas, con apenas síntomas, digamos, no peligroso, inclusive se pueden confundir como si fuera un estado gripal. Y en otros casos se puede dar el dengue hemorrágico, que es uno de los casos más complicados, ¿sí? Pero generalmente este tipo de dengue hemorrágico se da cuando están coexistiendo 2 cepas distintas de virus en la persona, ¿sí? También se da con una sola, pero es más raro esto. Licenciado, ¿es un mosquito que pica las 24 horas del día, que está presente durante todo el día, o tiene horarios específicos? Claro, todo tiene que ver también con la temperatura. Tiene que ver, es más activo para buscar la sangre que necesitan las hembras únicamente para desarrollar sus huevos, porque los mosquitos, tanto los machos como las hembras, se alimentan de jugos vegetales. Por eso necesitan también de vegetación. Pero las hembras, para desarrollar sus huevos, necesitan la sangre, porque ahí está una proteína que justamente les favorece el desarrollo de los huevos. Y son activos buscando este tipo de alimentación durante las horas del día. O sea que durante la noche, en estos horarios, por ejemplo, ya no se encuentra prácticamente porque están refugiados en la vegetación. Así que se alimentan las primeras horas de la mañana y las primeras horas de la tarde, ¿sí? Como la temperatura actualmente no es tan elevada, no pasa más allá de los 30 grados, así que ahora la actividad yo he estado viendo que se están activos ya mucho más temprano, ya a las 4, inclusive a las 3 de la tarde ya se lo empiezan a ver activos, ya picando. Y generalmente, como vuelan bajo, no más de 1 metro de altura, pican generalmente en la zona de los tobillos y de las piernas. Ese es el lugar indicado para usar repelente, justamente para protegernos en esos horarios pico. Bueno, licenciado, muchas gracias. Una última duda muy chiquitita. La picadura del dengue la vamos a poder identificar igual que la picadura de un mosquito cualquiera, o sea, nos va a quedar simplemente la ronchita y eso también puede ser. Sí, nunca voy a saber yo bien cuál es la picadura, si es de un mosquito común o un mosquito de Aedes, ¿sí? Así que tampoco voy a poder saber si está bien infectado o no, más allá después del cuadro que me pueda llegar a producir. Bien. Así que no es factible saber eso. Lo único que puedo saber es si me ha picado durante el día o me ha picado durante la noche, ¿sí? Perfecto. Bueno, le agradecemos muchísimo por esta información que nos ha dado. Para muchos de nosotros, al menos para mí, algunas cosas desconocidas, así que es muy importante poder interiorizarnos en este tema, que ya van creciendo los casos en nuestra provincia, en la Argentina completa, y tenemos que saber cómo prevenirlo, cómo evitar y cómo reaccionar ante cualquier tipo de situación vinculada a esto. Muchas gracias, buenas noches. Por favor, buenas noches. Bueno, Gaby, chicos, así volvemos a Estudios a ustedes con más información. Gracias, Gaby, buenas noches. Y buen fin de semana.